es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Hemos estado con nuestros hermanos, hermanas del equipo de servicio teniendo un proceso de formación. Siempre, cada uno de nosotros, mis hermanas del equipo, mis hermanos del equipo y sus servidores como misioneros, tenemos un continuo proceso de formación. Para que aquella voz que Dios habla a lo profundo de nuestro corazón sea cada vez más nítida y la podamos escuchar para seguir claramente los pasos de nuestro Maestro. Hemos estado hablando sobre la oración en el texto sagrado, en la Sagrada Escritura, y cómo a través de ella cada uno de nosotros puede profundizar en la comunión con el Señor. Pero el día anterior a esta reunión que estamos teniendo con ustedes, con nuestros hermanos del equipo, surgía un tema importante y hoy quiero comentarlo junto con ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús nos manda a que cada uno de nosotros seamos en este momento portadores de su mensaje. Y dice la Sagrada Escritura que estas señales acompañarán, dice el Señor, enfermos sanarán. Y empieza todo el listado porque el Espíritu Santo está habitando en nuestro corazón. Y en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de crisis que estamos viviendo a nivel mundial, se pide y se reclama la presencia de los hijos de Dios que han recibido ese llamado del Espíritu Santo para hacer luz en medio de la oscuridad. Pero conversábamos con nuestros hermanos, hermanas del equipo, que hay un punto importante que tenemos que tener claro. Que nosotros, mis queridos hermanos, hermanas, que oramos por una persona, que oramos por una intención que nos piden que les acompañemos en intercesión, no somos Dios. Misericordia divina, ni siquiera cabe en nuestra mente el poderlo pensar. Pero a veces con nuestra oración le exigimos al Señor, tanto que le oré al Señor para que esta situación se hiciera una realidad y no fue así, sino que al contrario experimenté en mi vida un cambio drástico, en las complicaciones, más y más y más dificultades. Tenemos que tener en claro, por favor, mi querida hermana, anótelo con letras mayúsculas, usted que está anotando, cada uno de nosotros, siervos, cada uno de nosotros, hijos e hijas de Dios, no somos Dios. Somos instrumentos enviados por Dios para hacer luz en medio de la oscuridad. Es decir, que cuando nosotros presentamos una oración, la estamos colocando en las manos de nuestro buen Dios. Y Él, que tiene un plan perfecto para aquella persona por la cual estamos orando, obrará según ese plan perfecto, que sin duda alguna es bueno, agradable y, como mencionaba, perfecto, porque así es la voluntad de nuestro buen Dios. Pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, juega con nuestra mente y pone a prueba incluso a el hombre, a la mujer más grande en torno a la oración, le pone a prueba para que pueda así experimentar la tentación. Nos habla la Sagrada Escritura, y si usted tiene el texto sagrado a su costado, le invito a que me pueda acompañar. Evangelio según San Lucas, por favor, busque el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 4. Iniciaremos leyendo del versículo 1 en adelante. Este capítulo de San Lucas 4 es una revelación muy grande. En San Mateo y en San Marcos se nos habla de este momento de tentación que Jesús experimenta, pero San Lucas enfatiza el aspecto humano de Cristo nuestro Señor, que pudo haber tenido la oportunidad, atención, de pedirle a Dios que se hiciera tal cual quería Él. Pero en la voluntad perfecta de Dios decidió mantenerse fiel a las limitaciones humanas para dar paso a una gracia sobrenatural. Acompáñenme en la lectura del texto, por favor. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Jesús, versículo número 1, San Lucas 4, lleno del Espíritu Santo, misericordia divina, el Espíritu Santo que había descendido sobre él, el Espíritu Santo que había posado sobre sus hombros y que había permitido que los cielos se abrieran, escuchando una voz que decía: este es mi Hijo amado. Escuchen, por favor, queridos hermanos, hermanas, presten atención. El cielo se abrió y se escuchó una voz que decía sobre Jesús: este es mi Hijo muy amado. Y decía: escúchenlo. En otras palabras, obedézcanlo, imítenlo, para que puedan también ustedes crecer en la gracia de la santidad a la cual están siendo llamados. Ese espíritu que había abierto los cielos, ese mismo espíritu ahora conduce a Jesús a un lugar especial. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu Santo al desierto. Mis queridas hermanas, hermanos en el Señor, la prensa del olivo, el aceite de olivo, es solo a través de ser prensado, de ser exprimido hasta el máximo. El oro más puro tiene que ser limpiado en el crisol, en el fuego, para que así sea realmente puro en su esencia. El diamante más hermoso tiene que ser golpeado, tiene que ser en ese momento forjado, quizá para que podamos entender, trabajado, para que aquel instrumento valioso, esa piedra valiosa, el diamante, realmente tenga un valor especial. Y por eso el profeta Jeremías nos dice que ¿acaso nosotros no somos barro en las manos del Señor? ¿Acaso no puedo hacer yo contigo, dice el Señor a través del profeta Jeremías, lo mismo que hace el alfarero con el barro? Que cuando está trabajando en él y no está de acuerdo a su plan perfecto, lo destruye para volverlo a construir. Atención, mis queridas hermanas, hermanos, porque estamos preparando un camino para lo que viene. Era conducido por el Espíritu Santo al desierto durante 40 días, versículo número 2, tentado por el diablo. No comió nada durante aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. ¿Qué sintió, queridas hermanas? Hambre. Yo le pregunto, y levánteme su mano, usted que tiene la cámara encendida, ¿usted puede sentir el hambre de su vecino? No. Puede ver quizá la ansiedad que anda buscando algo, pero no puede sentir el hambre que él tiene, porque es algo personal. Atención, porque la tentación del enemigo, el primer blanco que tiene, es lo que para usted, mi querido hermano, mi querida hermana, es personal. Hablábamos con nuestros hermanos, hermanas del equipo de servicio, con aquella tierra prometida que el Señor ya nos entregó, con esas promesas que Cristo en nuestras manos ha entregado como un regalo maravilloso. Ataca a nuestras familias, porque es algo personal, ataca a nuestro esposo, a nuestra esposa, ataca a nuestros hijos, misericordia divina, ataca a nuestros hermanos, aquellos que están más cercanos a nuestro círculo personal, porque de esta necesidad surge la primera tentación que encontramos en el Evangelio según San Lucas. Ante el hambre que Jesús estaba experimentando, ante la gracia de poder él solventar por sus propios medios aquella situación humana, el enemigo lo pone a prueba. ¿Y cómo lo pone a prueba? Leamos por favor el texto sagrado. Dice, no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Versículo número 3. Entonces el diablo le dijo, misericordia, cuando sintió hambre, cuando la tentación se volvió personal, el diablo habló, y que el Señor lo reprenda. Si eres hijo de Dios, misericordia divina, qué dardo tan fino
Yo no sé usted, pero en el momento mismo, cuando a nuestra vida llega una tentación, lo primero que hacemos es vestirnos bien bonitos, sacar el pecho al frente y yo soy un hijo de Dios, cuidadito que ahí vamos al frente. Pero también puede ser una tentación para que caigamos en ella. Por eso es esencial el discernimiento. Por eso es esencial que, queridos hermanos, hermanas, el discernimiento para reconocer cuando es la voz de Dios que nos está mandando, al igual como el Evangelio según San Mateo, versículo 28 del capítulo San Mateo 28:20, que nos manda a hacer luz en medio de la oscuridad, a bautizar, a llevar la buena nueva, a ser portadores de esa esperanza y discernir aquel momento cuando es el enemigo quien nos está poniendo una prueba. Miren lo que le dice a Jesús y lo vuelvo a repetir. Si eres misericordia divina, si eres el Hijo de Dios y viene la tentación, di a esa piedra que se convierta en pan. Le compartía a mis hermanos que hemos pasado como familia, de manera especial en la familia de mi amada esposa, una prueba grande. En 4 días, mi amada esposa y junto a ella toda la familia y yo que soy parte de ella, ha perdido a 2 seres queridos, a una tía y a una prima, por la cual estuvimos orando todos los días y oramos con la fe de nuestro corazón, pero es necesario reconocer que no somos Dios, como le decía al comienzo. Nosotros solo presentamos esa oración en las manos del Señor. Y ahora se presenta esta primera tentación para Jesús. Y dice, di a esta piedra que se convierta en pan. Y yo no sé si usted tiene presente, mi querido hermano, mi querida hermana, pero cuando Jesús está viviendo su pasión y está clavado en aquella cruz del Calvario, hubieron voces que le dijeron, si de verdad eres el Hijo de Dios, ¿qué tenía que hacer? Bájate de esa cruz para que creamos en ti. Mire el paralelismo que la palabra nos plantea, la tentación de poder eliminar y aliviar nuestro propio dolor. Estaba el padre Pío, San Pío de Pietrelcina, viendo que su padre estaba muriendo. Y el padre le dice, pídele a Dios que me sane. Yo sé que si tú se lo pides, Él me sanará. El papá en medio del dolor eleva esa voz a su hijo. Y el padre Pío con el dolor de su corazón le dice, lo siento, no puedo. Porque entre él y yo hay un trato, que no pediré nada por mí, sino que únicamente pediré por los demás. Y le dio la absolución a su papá, y el papá partió a la casa celestial, reconciliado con Dios y reconociendo a ese Dios auténtico que en este momento el enemigo quiere poner a prueba. Y le dice a Jesús, si de verdad eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y la respuesta de Jesús, versículo número 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Mi querido hermano, mi querida hermana, algo y una herramienta grande que Dios nos ha dado es la Sagrada Escritura. Pero atención, tenemos que tener discernimiento para poderla leer también. Porque si no, puede suceder lo mismo que le está sucediendo a Jesús en este pasaje que ahora estamos meditando. Es necesario entender que nuestra oración es y debe ser guiada por la gloria de Dios. Segunda tentación de nuestro maestro, versículo número 5. Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, nuevamente la voz del enemigo que es silenciosa y sigilosamente se aproxima para aquellos que estamos en gracia y en comunión con él. Le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí. Escuchen lo que el texto dice, porque ¿qué? Me la han
entregado. Misericordia divina, querido hermano, hermana. ¿Quién le entregó al enemigo esa autoridad en el mundo? Aquellos hijos de Dios que no la quieren. Aquellos hijos de Dios que prefieren luchar con sus propias fuerzas y no con la gracia del Espíritu Santo. Aquellos hombres y mujeres que se alejan de la fe y deciden batallar con sus propias fuerzas. Me la han entregado, dice en este momento el enemigo, a mí. Y yo se la voy a dar a quien yo quiera. Versículo número 7. Si me adoras, todo este poder será tuyo. Misericordia divina. ¿Cuántos de nosotros oramos y dejamos que este dardo encendido del enemigo golpee nuestro corazón, creyendo que nosotros le indicamos a Dios qué es lo que tiene que hacer? Señor, sánalo. Se acabó. No sé, tú lo tienes que sanar. Hay una gran diferencia entre tener fe que Dios lo puede sanar y otra cosa, a caer en el orgullo de decirle a Dios qué tiene que hacer. Aunque parezcan similares, son muy diferentes. Por ello el enemigo tentó a Jesús en este momento. Por favor, si hay alguna duda, si hay algún comentario, le agradezco que lo pueda anotar. Al finalizar esta parte teórica, abriré los micrófonos para poder responder aquellas preguntas que pudieran quedar en su corazón. Por lo tanto, le suplico, le agradezco que si tiene alguna duda, la pueda anotar para después conversar sobre ella. Versículo número 7. Si me adoras, todo este poder será tuyo. Jesús le respondió, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Versículo número 9, tercera tentación. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo nuevamente esta frase muy peligrosa: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. El templo de Jerusalén, no sé si usted ha podido ver en alguna imagen, el muro de los lamentos es extremadamente alto. Y si alguien se tira de ahí, ya no la cuenta. Es una altura grande que si alguien se lanza de ahí, está atentando contra su propia vida. Pero en Jesús tiene un paralelismo importante, tiene una imagen perfecta que hoy la quiero compartir con usted. Y es que en Getsemaní, Jesús estaba orando y le decía al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz. ¿Cuál era la oración de Jesús? Aparta de mí este cáliz. Exactamente en este momento, mi querida hermana, en este inicio lleno del Espíritu Santo, cuando va a empezar Jesús su ministerio, el enemigo, que el Señor lo reprenda, lo pone a prueba con todo lo que va a ser su misión. Y en este momento, desde lo alto del templo, le pide que se tire. ¿Por qué? Leámoslo juntos, por favor. Dice la Sagrada Escritura, versículo número 10. Porque está escrito, el enemigo está utilizando el texto sagrado. Por ello es que Jesús decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque no basta con decirle Señor, hay que vivirlo para que ese señorío sea el que nos abra la puerta para la eternidad. Nuevamente leo el texto. Porque escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarde, y en sus manos te llevará para que no tropieces en piedra
alguna. Misericordia, mi querido hermano, mi querida hermana. La primera tentación, ¿cuál fue? Bájate de la cruz. Convierte esa piedra en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate para que creamos. Y la tercera tentación que se muestra en este momento, la primera, la segunda y la tercera tienen un sentido importante. La tercera pone a prueba la autoridad de Jesús para la historia de la salvación. Dios, que es autoridad máxima, pudo haberse tirado. Pero en este momento leamos qué nos dice el versículo número, se me perdió la cita bíblica. El versículo número 12, Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que está dicho? ¿Qué es lo que está escrito? No tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente, por favor, les pido que todos me presten atención. Si usted, querido hermano, hermana, está realizando alguna acción en casa, a medida que está escuchando este tema, por favor, deténgase un momento, porque esto que vamos a compartir es esencial. No está diciendo Jesús en este momento que no tengamos fe. Jesús está diciendo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Es decir, que marca una diferencia entre lo que es tener fe y poner a prueba al Señor. El capitán romano le dijo, Señor, una sola palabra tuya bastará para que mi criado sea sano, sea sanada, sea liberada, sea, Señor, rota esta cadena, sea en este momento interrumpido, Señor, este plan que el enemigo ha levantado para su vida, como usted lo quiera ver, una sola palabra. Decía el capitán romano, y usted y yo lo repetimos en la Santa Eucaristía, en este tiempo actual, Señor, una sola palabra tuya bastará para que yo quede sano. Pero Jesús nos enseña a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ahí está la diferencia entre poner a prueba al Señor y tener fe. Tener fe es decirle, Señor, encomiendo a esta persona en tus manos. Si está dentro de tu plan perfecto, sánala para tu gloria y tu alabanza. Pero que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Hay un predicador que le predicaba antes a jóvenes, tenía su ministerio especial para la predicación de jóvenes, y él decía que en algún momento de su prédica llamó al enfermo y le dijo, serás sano en el nombre de Jesús, y lo llamó que subiera al podio, al altar, y cuando subió al altar empezó a orar por el enfermo y oraba y seguía orando por el enfermo, pero el enfermo no fue sano. ¿Por qué? Porque él dice en su testimonio, estaba orando para que él no quedara mal. Había entendido que debía orar por ese enfermo, pero después oraba, Señor, creo que tú me dijiste que tenía que ser sano, por favor, no me hagas quedar mal. Él cuenta ese testimonio, no me hagas quedar mal, sánalo, Señor, y desvió su oración, pidiéndole al Señor que se hiciera su voluntad, la voluntad personal y no la voluntad de Dios. Nuevamente, en eso se marca la diferencia entre poner a prueba al Señor y tener fe para proclamar bendición sobre aquel corazón que más lo pueda necesitar. Bien, mis queridos hermanos, hermanas, es el tema que hoy hemos querido compartir con ustedes. Ahora quiero abrir los micrófonos para que si hay alguna duda, si hay algún comentario, algo que no haya quedado claro, lo podamos en este momento conversar. Ya se pueden abrir los micrófonos. Mi querido hermano, mi querida hermana, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si hay algo que no le ha quedado claro, por favor le pido que en este instante abra su micrófono y me pueda preguntar. Les escucho.
Hermanito Pedro, buenas tardes. Muy buena tarde. Como dice, ¿cómo debemos pedir? Entonces, porque de repente estamos cometiendo el error cuando decimos sánalo, cúralo, como que estuviéramos dando una orden, imponiendo. Entonces, ¿cómo debemos pedirle a Dios por esa persona cuando intercedemos? Siempre debemos pedir bendición. En este caso, sánalo. La frase sánalo está correctamente dicha, porque es nuestra intención. Yo no voy a pedirle por Señor, llévate a este enfermo. Sería una oración que no sería correcta. Pero recordemos, mi hermanita, que es necesario decirle, pero que se haga tu voluntad. Esa frase, esa gracia, marca la diferencia entre poner a prueba al Señor y tener fe. En mi caso, yo les comparto, es un testimonio personal. La doctora que estaba evaluando, que estaba de turno cuando mi mamita partió a la casa del padre, nos llamó a las 11:30 de la noche, que necesitaba hablar con nosotros y que por favor nos aproximáramos al hospital. Definitivamente que lo llamen a uno del hospital a esa hora es porque algo no anda bien. Partimos hacia el hospital, mi papá y su servidor junto a mi padrino de confirmación, que estábamos en la casa de él, y cuando llegamos, mi papá me pidió que yo entrara para que pudiera prestar mayor atención y estuviera atento a lo que la doctora iba a decir. Logro ingresar y cuando llego hacia donde estaba la sala, sale la doctora y me dice, mire, lo lamento, su mamita está agonizando y no creo que pueda recuperarse. Fueron las palabras de la doctora, que tuvo un tacto muy sensible para poderme decir, perdónenme la expresión, que mi mamá iba a morir. Fue muy sensible y que Dios la bendiga abundantemente por esa sensibilidad. Y me dijo, ¿sabe? Si quiere entrarla a ver, lo podemos preparar para que usted entre. Mi mamá estaba en una cama UCI. Y me hicieron todos los protocolos, me vistieron para que pudiera entrar a esta sala UCI. Y aún estando consciente de las palabras de la médico que me había dicho que mi mamá estaba agonizando, mi oración era, Señor, sánala. No le iba a pedir, Señor, llévatelo, ¿qué tipo de hijo sería? Si le digo, Señor, llévate a mi mamá. Pero le decía, sánala. Pero si dentro de tu plan perfecto está que ella parta y que tú salgas a su encuentro, permite que ella pueda partir en paz. Sánala, Señor, pero que se haga tu voluntad. Sánala, Señor, pero tú tienes el control. Y eso, mis queridos hermanos, es una oración que, si me permiten, y no quiero sonar vanaglorioso ni orgulloso al respecto, esta es una oración basada en la sana doctrina de la Iglesia Católica. Porque, insisto, la frase que les decía al comienzo, ninguno de nosotros somos Dios. No sé quién me preguntaba, mi hermanita Elizabeth, mi hermanita Anita. Ana, hermanito. Ya, mi hermanita Anita. No sé si se ha entendido entonces. Siempre, nosotros como hijos de Dios tenemos que pedir que la bendición de Dios descienda, pero reconociendo que es la voluntad de Dios la que va a obrar. Porque si no, este dardo fino que el enemigo le lanzó a Jesús 2 veces, si de verdad eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra, tírate de acá y los ángeles, es un dardo muy fino y que no debemos confundir. Una doctrina que no es católica nos habla de lo contrario. Si tú oras y esa persona fallece, tú eres el que no estaba en gracia. No necesariamente puede ser así, aunque también puede ser cierto. ¿Sí? Por eso insistía que es esencial el discernimiento. ¿Se ha entendido o he dado respuesta a su inquietud, mi hermanita Anita? Sí, hermanito, quedó claro. Perfecto.
Si hubiese otra pregunta, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, les agradeceré que la puedan realizar. Es un tema muy delicado, muy sensible, y por eso estoy aperturando los micrófonos, para que si hay alguna duda, alguna consulta, la podamos realizar y dentro de mis posibilidades trataré de responderla para la gloria de Dios. Estoy atento a sus inquietudes. Hermanito, discúlpeme, yo he llegado un poquito tarde porque tenía que hacer una gestión de comprar mis víveres y he llegado tarde. Quisiera que solamente me diga el texto bíblico para yo revisar la Biblia. Perfecto. Gracias, Hemos estado tomando, mi hermanita Evita, el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4 como base. Y de ahí hemos pasado a otras citas bíblicas que solo se las he mencionado, no nos hemos detenido a leerlas, pero que son parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, el texto base es San Lucas, capítulo número 4, del versículo 1 en adelante. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanito. No hay nada que agradecer, mi hermana Evita. Un fuerte abrazo. Mis hermanos, hermanas, nuevamente abro los micrófonos. Bueno, es decir, los micrófonos están abiertos. Si hay algo que no se ha entendido, algo que les gustaría que vuelva a comentar o aclarar, por favor les pido que lo pregunten. Insisto, mi abuelita, que el Señor la tenga en su santa gloria, decía que no habían preguntas incorrectas. A veces lo incorrecto son las respuestas, decía ella, así que yo solito me puse la soga al cuello. Pero es necesario, mis queridas hermanas, que si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, insisto, dentro de mis posibilidades trataré de respondérselas. Hermanito Tony, muy buenas tardes. Mi hermanito Rey, Dios le bendice. Mi hermanita Maritza, me imagino que está ahí a su lado también. Un fuerte abrazo. Gracias. Sí, hermanito. Lo que queríamos es que nos expliques la pregunta que le hizo la hermanita. Bueno, la hermanita la ha entendido, pero quisiera que nos vuelva a explicar, por favor. La pregunta sobre cómo debemos orar. Exactamente. O sea, perfecto. Ahora estamos intercediendo por los hermanos, por todos nuestros hermanos que están enfermos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera correcta? O sea, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo pedirle al Señor que sane a nuestros hermanos que están enfermos? Esa es la pregunta. Claro que sí. Siempre mi hermanito Rey, mi hermanita Maritza Valery, que me imagino tiene que estar por ahí también con ustedes, siempre, les decía siempre, nuestro deber como hijos de Dios es pedir. Y si alguna persona está enferma, debemos pedir que sea sanada. Sí, si alguna persona está teniendo cadenas de esclavitud o cae una y otra vez en el mismo pecado, debemos pedir, libérala, Señor. Es decir, mi hermanito Rey, mi hermanita Maritza Valery, no está mala esa frase, esa oración, pero debemos tener clara la conciencia de decirle al Señor que se haga tu voluntad. Sí, porque no sé, les pongo un ejemplo con Juan Antonio, mi hijo. Juan Antonio tiene un juego donde comparte con sus amigos por internet. Y en algunas ocasiones hay que comprar dentro del juego herramientas o cosas así que le va pidiendo el juego para que él pueda jugar en el internet. Él puede llegar conmigo y decirme, papá, cómprame esto, pero soy yo, como padre, el que le va a decir a él sí o no. En este caso, mi querido hermano Rey, la voluntad de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. La voluntad de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos en ese momento presentar. Y nuestro criterio humano siempre es limitado. Pero eso nos lleva a pedirle a Dios, Señor, sánalo, libéralo, restáuralo, pero que se haga tu voluntad. Esta parte, mi hermanito Rey, mi hermanita Maritza Valery, es esencial. Les comparto, nosotros como misioneros pasamos varias horas del día orando con una y otra familia.
que nos van pidiendo que nos reunamos para orar por sus seres queridos. Ellos reúnen a toda la familia y rezamos el Santo Rosario, rezamos la coronita, dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tengamos en ese día o en ese instante. Pero siempre oramos por sanación. No sé, hemos estado orando por un amigo que antes participaba en el Centro Misionero Católico. Yo no lo conozco. Físicamente no lo conozco, pero alguien me decía que ayudó incluso en su momento a poder acomodar la capilla de la luz donde antes estaba el Centro Misionero Católico. Hemos estado orando por él todos los días y nuestra oración era: sánalo, Señor. Envía tus ángeles a protegerlo, líbralo de esta enfermedad, restáuralo para tu gloria y tu alabanza. Si se dan cuenta, mis queridos hermanos, la oración tiene el mismo sentido, que clamamos y pedimos lo que Jesús decía: Señor, aparta de mí este cáliz. Sánalo, Señor, libéralo en el nombre de Jesús. Aparta de mí este cáliz, decía nuestro maestro, pero enfatizaba que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis queridos hermanos, como ahora decía mi hermanito el Rey, estamos orando por muchas personas. Ustedes han visto el listado de intenciones en el Santo Rosario. Es un listado grande. Seguimos orando y orando y orando. Pero yo no soy Dios para decir o decidir si esa persona va a ser sana o no. A mí me corresponde pedir y a mi buen Dios le corresponde obrar de acuerdo a su voluntad. Yo creo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿será que cuando mi mamita partió, Dios no escuchó mi oración que le pedía que fuera sana? No, sino que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, era que mi mamita ya pudiera descansar de todas aquellas dolencias y aspectos físicos, todos aquellos maltratos que como hijos le damos a las madres muchas veces, que ella ya pudiera descansar. Y se la llevó. Pero eso no significa que yo no iba a pedir. Aún en la agonía, yo no iba a pedir para que se muriera. Nadie va a pedir por eso, a excepción que sea alguien que le desee mal a otra persona. De lo contrario, o por lo contrario, siempre vamos a pedir sanación, liberación, restauración, que ese problema se rompa, que vuelva la paz, pero está en las manos del Señor. Y si está en las manos del Señor, y aquí viene una gracia especial, en su debido tiempo obrará para el bien de esa petición. No sé si he dado respuesta a su inquietud, mi hermanito Rey. Sí, hermanito. Justo te estabas hablando del pasaje en que Jesús en el huerto, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Dice, amén. Él no quiere, aparta de mí este cáliz, le dice. O sea, que el Señor lo estaba escuchando, lo escuchaba, pero él pedía, y el Señor no, él hizo su voluntad. Y la voluntad fue que Él dé su vida por nosotros. O sea, eso refleja lo que tú dices, ¿no? Que nosotros debemos pedir y pedir, porque Él nos escucha, pero Él sabe, Él es sabio, Él es poderoso para decir en estos momentos, no nos va a decir a nosotros, porque somos con nosotros seres imperfectos, limitados, ¿no? Pero debemos entender que la gracia del Señor es eso, ¿no? Como decir, como tú lo dijiste, yo le pedí sanación por mi madre, pero Él lo escuchó, pero lo conveniente para el Señor fue quedarse. Amén. Amén, mi hermanito. Y por eso es que incluso, si usted se recuerda, mi hermanito Rey, mi hermanita Marisa Valery, hay misas de sanación. ¿Y cuál es la intención? Sánalo, Señor. ¿O no esa es la intención en la Santa Eucaristía? Pero en la fracción del pan, en ese momento de la fracción del pan, recordamos que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Por lo tanto, siempre debemos pedir para el bien de aquella persona, mas no guiando, dirigiendo a Dios qué es lo que tiene que hacer, sino reconociendo que es su voluntad
la que va a obrar. Amén. 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 Por lo tanto, siempre, siempre, hermanos, debemos pedir por bendición, pero encomendando en las manos del Señor. ¿Algo otra inquietud, pregunta? Hermanito Tonicito, yo Mi hermanita quisiera Vero, y agregar. después mi hermanita Silvia, creo que abrió su micrófono también. Sí, sí, hermano, sí. Sí, hermanito, yo quisiera agregar a esto algo. Mire, los 3 primeros días que estuve hospitalizada, me fastidiaba hasta la bulla, porque es así, le fastidia la luz, todo le fastidia. Ya en el tercer día que yo me sentía mejor, que el doctor vino y me dijo, tienes que comer inclusive, porque yo hasta el alimento a uno no le agrada, porque tiene acá en la garganta como si tuviera un trapo. Entonces yo al cuarto día prendí mi celular y puse mi misa, que yo siempre pongo a las 4 de la tarde. Ese día, hermanito, porque el padre dijo, vamos a orar, comenzó a pedir por varias personas, tanto enfermas que habían fallecido, y el padre dijo, vamos a pedir por todas las personas que están hospitalizadas de diferentes enfermedades y los que están en pandemia de este COVID, en todos los hospitales. Entonces yo me senté, escuché mi misa. Al otro día, hermano, volví a prender mi radito. Al otro día, hermanito, muchos de todos los que estábamos ahí se sentaron para escuchar la misa. Porque entendieron de que Dios está en todo momento de nuestra vida. Amén. Y así ha sido todos los días hasta que he salido. Yo siempre les ponía la misa. El día domingo las hacía escuchar tempranito y todas se sentaban. La señora de al lado, ella entró muy adolorida, porque el día anterior había enterrado a su hijito de 17 años con COVID. Y ella me decía, me duele en el corazón haber perdido a mi hijo. Pero como he estado escuchando la misa, me decía, le he escuchado decir, hágase la voluntad del Señor. Tal vez el Señor ha querido llevárselo a mi hijito. Y si yo estoy acá, estoy para sanarme y volver a mi hogar. Son muchas experiencias, hermanitas, que yo he escuchado en el hospital y muchas personas que estaban muy desanimadas. Y las veces en que Nancita inclusive me llamó, me decía, Berito, así con la misa tú le estás ayudando a evangelizar, para que no se sientan tristes, porque muchas se sentían tristes y eso les ayudaba. Amén. Entonces entendieron que también no solamente el estar echadas en una cama y abandonarnos, también les ponía el rosario, porque en todos esos momentos uno tiene que estar también con el Señor, pero Amén. bajo la voluntad de Él, que es buena y perfecta. Amén. Eso quería contar. Muchas gracias, hermanita Vero, y gracias por compartirnos también su testimonio. Muchas gracias. Hermana Silvita, había abierto su micrófono hace un instante. Hermana Silvita, no sé si me podrá escuchar. Ahí estoy con... Ya, sí, estaba Ya, con... ahora sí, le escuchamos. Hermano Pedro, le decía de que después de haber escuchado todo, hay como para mí, ¿no? Una conclusión de que no se puede nada en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? 1. 2, que, por ejemplo, bueno, yo lo veo en referencia al caso de la hermanita Sandrita, ¿no? Que se hizo oración todos, y como podíamos decir en cierta forma, una oración buena, ¿no? Sí. Pero sin embargo la voluntad de Dios no fue lo que nosotros estábamos pidiendo. Entonces por eso digo yo que no podemos ir en contra de la voluntad de Dios, 1. Y 2, de que no es por nuestros méritos de repente la sanación de un enfermo, ¿no? Como también otras cosas. No es porque, yo he rezado, he ayunado, me he puesto de rodillas, he ido a sanar, y por eso, no es por nuestros propios méritos, sino por la infinita misericordia de Dios, porque Él lo quiere y lo quiso, ¿no? Eso es todo, hermanito. Muchas gracias, hermana Silvita, totalmente claro y de acuerdo con ello, pero les comparto que nos toca que rezar con muchas personas
A veces creemos que porque estamos orando en medio del dolor, por supuesto, y la preocupación de cada una de las personas, lo hacemos con toda la fe de nuestro corazón y le pedimos sánanos. Y si no hacemos una oración correcta, mis queridos hermanos, hermanas, después queda una herida en la fe. Porque decimos tanto que oré al Señor, ¿y para qué? Y lo he escuchado. Hay una persona, no mencionaré su nombre, que estaba orando primero, o estábamos orando con ellos, para que se consiguiera una cama UCI. No sé qué habrá sucedido, si dieron de alta a algún paciente o falleció alguien, no lo sé, pero se abrió un campo para que ella ingresara a esta cama UCI. Y nos decía la persona con que hablábamos, mire, a mi tía, gracias a Dios, ya le permitieron ingresar a una cama UCI. Por favor, oren para que se recupere. Y empezamos a orar por su pronta recuperación. La gloria de Dios permitió que saliera de la cama UCI y que empezara su proceso de recuperación en una sala común, en una sala normal, ya a punto de darla de alta. Y días después nos llama esta familiar con lágrimas en sus ojos, con un dolor grande en su corazón, y nos dice, mi tía falleció. Y dentro de su dolor nos decía, pero si salió de la UCI, ya se estaba recuperando, no comprendo qué pasó. Pero cuando ya estaba a punto de ser dada de alta, falleció. Mente humana, ¿para qué entonces el Señor la sacó de la sala UCI? Si se iba a morir. Estoy hablando pensamiento humano. Y debemos reconocer que Dios tiene un plan perfecto. Como decía mi hermana Silvita, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Pero, coloco un gran pero, hay alguien que sí puede decirle, ya pues hijo, no seas así, míralos. Y rogó un milagro a nuestro Señor y se transformó en el mejor vino que pudieron haber probado. Es María nuestra Madre. Esa fue mi conclusión también, hermano. Claro que sí, pero todo obra dentro del plan perfecto de Dios. Amén. Así es. Amén. Amén. Bien, último espacio para alguna pregunta, duda, inquietud, mis hermanos, hermanas, o paso directamente para la oración. Si no, el tiempo me va a ganar, pero creía y consideraba que era necesario abrir los micrófonos porque, insisto, es un tema delicado. Y si no tenemos o nos quedamos con alguna duda, nos podemos confundir en nuestra fe. Por eso he abierto los micrófonos antes de nuestra oración en este tema. Bien. Mi hermanito Rey. Sí, justamente estaba recordando al Padrecito Julio de los Capuchinos. Muchos lo felicitaban al Padrecito Julio porque tenía, tenía ese don, ¿no? Porque ahí todos los padres ahí dicen que él justo decía, ¿no? Pero ¿por qué no lo llevan a otro padrecito? ¿Por qué me llevan a mí? Decía. Y a veces los otros padres, dice, pues se molestaban con él porque él nomás lo solicitaba. Y seguramente, ¿no? Decía yo, que oraba y pues lo escuchaba el Señor a él. Pero ¿qué sucede, no? En el caso de mi familiar, en este caso ha sido su mamá de mi esposa, oró, lo llevamos, oró, pero murió, falleció. Pero acá hay una reflexión, ¿no? Yo le decía a mamá, ¿no? Mamá Candy, ella estuvo en UCI más o menos unos 21 días. Y era pues demasiado, no podía salir. Entonces la oración del Padre fue, ¿no? Para que era lógico, ¿no? Pedir la sanación. Pero como dice, el Señor tiene ahí justamente, ¿no? La decisión.
Y es pues, no, el tiempo no podía salir y era lo conveniente para el Señor llevarse. Entonces ahí se cumple lo que dice, ¿no? Que el Señor va a hacer la voluntad de no nosotros. Y el Padre ha pedido, sí. Entonces, más bien ha sido una oración para que el Señor le dé ese descanso, porque mucho estaba sufriendo. Eso creo que de repente, ¿no? Yo lo hago esa deducción humanamente. Y de repente, como estamos ahorita viendo los testimonios, creo que es así. Quería decirle ese testimonio, hermanito, porque me acordé del padre Julio. Gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes por compartirnos su testimonio, mi hermanito Rey, mi hermanita Maritza. Y tienen toda la razón. Cuando nosotros estamos en oración, se nota. Las demás personas lo notan. Nos envían para la gloria de Dios más y más trabajo, mis hermanos, porque saben que en el centro misionero hay un grupo de personas que ora las 24 horas del día. Y no se ora de manera, creo, o es lo que espero, de manera incorrecta, sino que necesitamos darnos cuenta que nuestra oración puede ayudar a que suceda un milagro, pero todo está en las manos del Señor. Y mientras más oremos, mis queridos hermanos, hermanas, más se notará la presencia de Dios y más trabajo para la gloria de Él vendrá. Pero siempre haciéndose su voluntad y no la nuestra. Muchas gracias por su testimonio, mi hermanito Rey, mi hermanita Maritza. Bien. Amén, hermano. Pasamos entonces para nuestra oración. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, amado Padre, tú me has creado, Señor, con un fin y un propósito divino. Y hoy me aproximo a ti, Señor, con la sencillez de mi alma para pedirte. Ayúdame, Señor. Ayúdame a hacer esta oración con fe. Ayúdame a orar, Señor, con amor. Ayúdame a orar para tu gloria y tu alabanza, y no para mi propia vanagloria. Jesucristo, Salvador del mundo, sálvame, Señor. Son muchas las tentaciones que como hijos, hijas de Dios tenemos que enfrentar. Pero reconociendo mi fragilidad humana, presento con humildad mi oración. Ayúdame, Jesús. Ayúdame y enséñame a orar con fe, con amor, para tu gloria y tu alabanza. Espíritu Santo, don divino de lo alto, ven, Espíritu Santo. Hermana, ahí donde estás, hermano, donde tú te encuentras, en este momento abre tus manos y clama al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Toca mi mente, Señor. Toca mi corazón. Ven, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús.
Y a través del canto díselo. Ven Espíritu Santo, derrámate Señor. Mi corazón te necesita. Ven, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Llena mi vida. llena mi vida. Llena Espíritu Santo. Llena Llena mi alma. alma, Abre tus manos como signo que abres tu corazón y dile: llena mi ser. mi ser. Desciende en el nombre de Jesús. Llena mi vida. Llena mi alma, Señor. Y llena, llena, llena mi ser. Oh maravilloso Espíritu. Con tu presencia. Con tu poder. Con tu amor. Desciende, Señor. Desciende, Señor. Algo especial está sucediendo. La gloria de Dios te está tocando en este momento. Deja que te toque, querido hermano, hermana. Deja que la bondad de Dios te rodee. Deja que algo especial suceda en este momento. Estoy buscando, le decía el Señor a Santa Margarita María de Alacoque, secretarios, secretarias de mi corazón. En mis palabras, alguien que reciba mi Espíritu Santo y que sea luz en medio de la oscuridad. Ven, Espíritu Santo. Mira la disponibilidad de nuestro corazón y llénanos con tu presencia, con tu amor, con tu poder. Lléname, Espíritu Santo. Con tu presencia, lléname. Con tu poder. Con tu, Señor, amor. Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y al igual como descendiste sobre nuestro Señor, al igual como tocaste a los apóstoles y descendieron lenguas de fuego, hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndote con humildad que nos llenes de tu presencia y que hagas de nosotros un instrumento de bendición. Lléname, Señor. Lléname para tu gloria y tu alabanza. La presencia de Dios es grande, es fuerte. Su misericordia es inagotable. Deja que te abracen esta tarde. Abrázame, Señor.
Toca, Señor, a cada corazón. Y en él, Señor, a las intenciones que lleva grabadas en lo profundo de su ser. Ante el toque de Dios, mira a ese esposo, a esa esposa por la cual has estado pidiendo. Mira a ese hijo, a esos hijos que has estado presentando en oración. Mira ese problema, esa petición que has estado elevando con tu oración tocada por el Maestro. Y ante ese toque divino, ante ese toque santo, algo especial empieza a suceder. La oscuridad se disipa, el miedo es echado fuera, no hay espacio para la desesperación en el corazón que está lleno de fe. Utilízanos, Señor, como un faro de esperanza. Para quien lo pueda necesitar. Utilízanos, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús. Gracias, Señor, porque hoy me has hablado de cómo el enemigo te ha puesto a prueba, señalando si de verdad eres el Hijo de Dios. Y tengo el testimonio, Señor, de que tú permaneciste en esa cruz del Calvario, dando sanación, esperanza y restauración a cada uno para tu gloria y tu alabanza. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. A ti, únicamente a ti, a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Gracias. Y levantando nuestras manos al cielo, decimos juntos: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Y pedimos la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hermanas en el Señor, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, cada una de ustedes, y pedirles una oración especial en este día también para la Mane, para mi suegra. El día de hoy el Señor le da la gracia de estar cumpliendo 81 años de vida. Así que por favor, les agradeceré si pueden incluirla en sus oraciones para que juntos podamos dar gracias a Dios también de ella. Si bien ya en el estado, por varios aspectos que ha tenido que vivir ella antes, no es el que tendría que estar acorde a su edad, la obra y la gracia de Dios aún la mantiene en pie. Hace más de 15 años Carmencita recibió el diagnóstico del médico, que le decía que era muy tarde, porque esta enfermedad que estaba atacando a la Mane ya estaba muy avanzada y que médicamente no había mucho que hacer.
pero que iba a empezar el tratamiento. A la vez le decía a mi cuñado que se preparara porque él como médico creía que no había mucho tiempo para la Mane, para mi suegra. Y para la gloria de Dios, ya han pasado 15 años y aún está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto y a nosotros siempre nos corresponde pedir bendición, sanación, liberación, restauración y a el Señor en su misericordia obrar de acuerdo a su plan perfecto. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Le agradeceré a alguna de mis hermanas del equipo de servicio, por favor, que pueda compartir los avisos de las asambleas y realizar nuestra oración final.